Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la prelatura de Yauyos, sacerdotes presentes en esta reunión en Zoom, profesores de religión, maestros y público en general, quienes se han unido a esta transmisión en Facebook. Nos reúne esta tarde la conferencia que nos brindará el magíster Jorge Infante sobre el nuevo texto de educación religiosa y su plataforma digital. Voy a dejar a cargo de la reunión al profesor Carlos García. Gracias, Padre Jesús. Estimados sacerdotes, docentes presentes y a todo el público que nos acompaña a través del Facebook de la prelatura de Yauyos, agradecerles por esta invitación. Quien les habla, Carlos García, coordinador de la ODET Cañete. Un cordial saludo de parte del Padre Richard Santos Caicho, director de la ODET, del licenciado Eber Quiroz, coordinador general también de la ODET Cañete. Entonces, esta conferencia trata de un poco de darles a conocer el nuevo texto de educación religiosa de parte de la editorial San Pablo, para ver cómo está diseñado, cuál es la metodología presente y también presentarles, ya adecuándonos a esta modalidad de trabajo virtual, su plataforma, ¿no? Una plataforma bien interesante, bien dinámica, que ayudará bastante en el quehacer de todo docente, sobre todo los que llevan el área de educación religiosa. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar pase a nuestro ponente, el magíster Jorge Infantes, de la editorial San Pablo. Jorge, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por el pase. De verdad que me da mucho gusto volver a compartir con cada uno de ustedes, estar de nuevo en esta reunión y poder primero analizar un poquito cuál es en este momento la situación de nuestra área de educación religiosa, para poder presentarles también nuestro proyecto educativo para este año frente a esta nueva normalidad, ¿no? Frente a estos nuevos cambios y frente a todo lo que pueda pasar durante todo este 2021. Hemos tenido un año 2020 que ha sido bastante complejo para todos nosotros. Nosotros nos habíamos capacitado, habíamos brindado ya una capacitación, habíamos estado juntos trabajando, teníamos ya lineamientos ya establecidos, teníamos ya de repente toda nuestra programación avanzada, pero sin embargo nos llegó la pandemia del COVID-19 y tuvimos que retomar todas las actividades, ¿no? De una manera remota y virtual, y que en verdad ha sido todo un acontecimiento muy grande para nosotros como docentes, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra situación como docentes, ha sido todo un aprendizaje de manera permanente, porque todavía seguimos en ese aprendizaje. Hemos tenido que retomar ciertas herramientas de trabajo, instrumentos para poder llegar a nuestros estudiantes y ver la manera cómo hacer efectiva nuestra educación religiosa católica, ¿no? No sé si tengo el pase para poder compartir también mi pantalla. Sí, sí, don Jorge. Me sale que está inhabilitada la opción. ¿Ya está? Ahora sí. Bien, entonces es primero importante analizar qué es lo que ha sucedido en este 2020, que nos ha agarrado así, que nos agarró bastante sorprendidos, ¿no? Nos agarró de repente preparados para una situación, una realidad, pero que no, no hemos visto esta nueva forma de trabajo en su momento, ¿no? No habíamos pensado en la importancia de hacer uso de todos estos recursos tecnológicos que ahora se nos ha brindado y que tenemos al alcance, y todas estas herramientas tan importantes que también van de la mano con todos los cambios tecnológicos que han habido, ¿no? Yo me acuerdo también que el año pasado, 2020, tuvimos una reunión con todos los sacerdotes, ¿no? En donde hablábamos de toda la programación, ¿no? Y todo lo diseñado que teníamos y todo lo estructurado que ya estaba. Pero siempre les decía, y eso es algo muy importante que siempre rescato, de que el currículo nacional siempre ha sido flexible
¿no? Y nos permite ir acomodando frente a las realidades que nosotros tenemos. Por eso es que a veces, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver de que hay diferentes formas en las cuales las personas que van a presentar una exposición con respecto al currículo nacional siempre nos van dando una opción para la programación y nos van diciendo cómo utilizar de una manera oportuna los elementos propios del currículo nacional y que nos permitan poder desarrollar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Y como punto clave es enfatizar sobre la situación significativa, sobre estas experiencias de aprendizaje en la cual nosotros tenemos que estar muy conectados frente a la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es aquí donde muchos recién han podido comprender, oye, sí es cierto que nuestro currículo es flexible, es abierto, es diversificable, ¿no? Porque es aquí donde nosotros hemos tenido que priorizar. Si nosotros de repente teníamos tantas competencias, las capacidades propuestas, los desempeños, ¿no? Y de los cuales nosotros hemos desprendido los aprendizajes importantes para nuestros estudiantes, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que priorizar. Y es aquí donde tanto hemos hablado de la priorización, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto en ese tiempo cuando hablábamos con algunos estudiantes que hemos tenido contacto, de repente con algunos padres de familia, y nos hemos dado cuenta de que, oye, ¿verdad, no? O sea, hay conocimientos que a nosotros nos han brindado en la escuela que no, hasta este momento, no los hemos podido movilizar. Y no los hemos movilizado porque de repente no se ha priorizado sobre la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, en un primer momento me acuerdo que cuando vino el tema de la pandemia y había que reestructurar, muchos en intentos de verdad que hay que rescatar y valorar mucho, ¿no? Hablaban sobre la pandemia en un primer momento, pero casi todas las áreas, y eso es algo que observé, casi todas las áreas hablaban sobre las diversas acciones que teníamos que tomar frente a la pandemia, el lavado de manos, la mascarilla, la distancia social, etcétera, etcétera. Y todas las áreas se vieron involucradas casi en eso, ¿no? Cuando en verdad lo importante era, frente a esta realidad, nosotros desde nuestra área y con las competencias que tenemos, cómo podemos ayudar o hacer que los estudiantes tomen conciencia sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, allí es donde, oye, voy a priorizar, voy a ver, voy a analizar mi situación que estamos viviendo, voy a proponer algunas experiencias auténticas, algunas tareas, ¿no? Y voy a poder resolver algunas inquietudes de los estudiantes. Entonces, frente a esto, yo desde el área de educación religiosa de repente pude haber trabajado con mayor énfasis en estos primeros momentos la Laudato Si, por ejemplo, ¿no? Que nos habla sobre este cuidado de la creación, sobre la armonía que tiene que existir, sobre aquellas ocasiones en las cuales el hombre pretende ser Dios y cómo a veces se les escapa de las manos algunas cosas que pueden estar haciendo en los laboratorios, ¿no? Entonces, es aquí donde yo puedo trabajar. Puedo trabajar el tema de la solidaridad, también importante. Frente a esta pandemia, ¿cuántos se quedaron sin trabajo? Mucha gente. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no sabía qué hacer, mucha gente no tenía de repente recursos tecnológicos en ese momento, no tenía ni señal de internet, no tenía absolutamente nada. O sea, frente a esto, ¿cómo desarrollar el tema de la solidaridad siguiendo el ejemplo de Jesucristo? Entonces, se presentaron muchas oportunidades y que hasta ahora siguen presentándose para que nosotros podamos hacer vida y encarnar el área de educación religiosa en la experiencia diaria de nuestros estudiantes. Entonces, es aquí donde también se veía, ¿no? Si yo daba, de repente, enseñaba religión y daba 10 temas que le daba a los estudiantes, pues ahora voy a priorizar. Y no hay, queridos maestros, sacerdotes, no hay ningún problema si es que yo no logro desarrollar los 10, porque en el transcurso de cómo voy avanzando con la educación religiosa, me voy a dar cuenta de que hay conocimientos que van a ir apareciendo que también son fundamentales que yo desarrolle. O de repente me voy a dar cuenta que en este momento, ojo, en este momento, de repente no es necesario que yo desarrolle tal cosa. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que irnos dando cuenta. Yo sé que la gran mayoría, y ojo, no solamente es en el área de educación religiosa, es en casi todas las áreas. La gran mayoría de docentes quiere que todo lo que ellos han programado y tengan se dé.
porque si no después viene el monitoreo, la supervisión, y lo primero que te dicen es, oye, no se alcanzó tus metas, tus logros, lo que tú has propuesto, no. Pero es que también nosotros tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no vamos a poder desarrollar. Primero que también los tiempos ya no son los mismos. Los espacios y la forma de enseñanza han variado. Entonces, frente a eso, ha sido diferente. Y ojo, estoy hablando solo del lado de ustedes como maestros, pero si yo me pongo en el lado del estudiante, yo he tenido también acá, tengo dos pequeños, en las cuales hemos tenido que reestructurar prácticamente todo para poder estar allí y ver cómo los acompañamos en las sesiones de aprendizaje. Al principio veíamos, y nosotros les hablo desde la postura del que recibe la clase en este momento, ¿no? Veíamos los esfuerzos que hacía el maestro, pero también como recién conocía la herramienta, tenía todavía ciertos problemas. Que no se escucha el audio, que no puedo compartir en este momento, que hay problemas de la señal, que a veces se colgaba, ¿no? Que a veces los mismos padres de familia no nos llegaba el material de manera oportuna, o nosotros no habíamos descargado el material que el docente había mandado. Entonces, sucedieron muchas cosas. Entonces, también es importante que ahora que yo voy a retomar el área de educación religiosa, también vaya viendo cómo es que se siente la otra persona que va a estar en el otro lado de la pantalla o de la tablet o del el elemento electrónico que pueda tener. O sea, cómo ellos también se encuentran en ese momento, ¿no? Ahora, hay escuelas que se han adaptado muy bien, pero hay escuelas que han prácticamente hecho que el estudiante termine muy estresado, porque los tenían desde temprano hasta la tarde y encima después con todas las tareas que mandaban. Entonces, eso también. Entonces, por eso es que es tan importante hacer primero un compendio de lo que ha sucedido para nosotros también recordar por qué es importante nuestra área. Entonces, por ejemplo, le decía, se paralizó momentáneamente el sistema educativo, porque hubo un tiempo en el cual no había todavía enseñanza porque no teníamos ni una plataforma. Y es más, cuando se priorizaron las áreas a enseñar, todavía no estaba educación religiosa. No se encontraba. O sea, en el primer momento no pusieron educación religiosa. Ahora, después ya muchos docentes comprometidos y directores comprometidos también estuvieron allí y fueron dando ya la educación religiosa en los espacios en que se iban brindando, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta de que el Ministerio de Educación nos daba la oportunidad también de desarrollar proyectos en los cuales podamos integrarnos varias áreas. Entonces, si hay un proyecto general, entonces desde mi área de educación religiosa, ¿cómo contribuyo yo? ¿No? Entonces, de esa manera también, entonces íbamos entrando en sintonía con las nuevas formas que se estaban pidiendo en ese momento, ¿no? Entonces, luego se ha ido adecuando el aprendizaje remoto, se estableció la plataforma Aprendo en Casa para las otras áreas, ¿no? Yo estaba analizando un poco ahora que me compartieron también de que se pretende habilitar también para religión, pero veo que las competencias están casi al final del año escolar y eso no debería ser, porque también debería haber un espacio del Aprendo en Casa para educación religiosa, ya que es un área del currículo nacional y además que también forma parte del perfil del egreso del estudiante. Entonces, si yo hablo en un conjunto del perfil del egreso, entonces tienen que estar todas en sintonía. Entonces, religión tiene que estar en sintonía y entonces no podemos mandarla al final. Es un área también importante, fundamental para la formación en valores, ¿no? Luego, también hemos notado que había una carencia de recursos tecnológicos y poca conectividad, ¿no? Entonces, había padres de familia que de repente tenían 2, 3 hijos y no tenían los materiales tecnológicos. ¿Qué hacíamos si solo teníamos un celular o una tablet o una laptop y teníamos 3 hijos y los 3 tenían que conectarse a la misma hora? Y peor aún, ¿qué pasaba cuando la conectividad o la red no era de lo mejor? Yo he escuchado a muchos docentes ahora en el mes de enero que han tenido que trabajar desde los WhatsApps y todo lo demás. Entonces, las circunstancias han variado mucho. No sé cómo será, esperemos de que este año 2021 sí varíe bastante, ¿no? Luego había una necesidad de la participación de los padres de familia, ¿no? O sea, porque es importante también que nuestros padres de familia se involucren en ese proceso. Algunos tuvieron la posibilidad de que tenían trabajo remoto y ayudaban, pero algunos todavía tenían que seguir trabajando y era un poco más complejo. Entonces es allí donde también como docente
tenía que desarrollar un poco el tema de la paciencia, porque los procesos de aprendizaje son distintos. Los estudiantes no aprenden al mismo nivel ni al mismo ritmo. Lamentablemente no todos aprenden al mismo ritmo. Entonces, y tú te das cuenta, porque hay estudiantes que todavía te siguen repreguntando y repreguntando frente a respuestas que nosotros vayamos brindando, mientras que hay otros que ya les quedó claro. Entonces, es allí donde tenemos que desarrollar también aprendizajes colaborativos y ayudar a nuestros estudiantes a que desarrollen la empatía, ponerse en el lugar del otro también, ¿no? O sea, a nosotros cuando nos daban las clases nos hablaban mucho también de la empatía, porque nos decían, sí, algunos ya comprendieron, pero hay otros que todavía están empezando. Entonces, imagínense ese pequeño espacio que nosotros teníamos. Luego, se ha incrementado la deserción escolar o los traslados de estudiantes que teníamos en colegios parroquiales o religiosos a escuelas públicas, ¿no? Entonces, también ha incrementado el volumen, ¿no? Entonces, ahora los docentes también, porque no se abrieron muchos contratos, entonces muchos docentes han tenido que tener aulas de estudiantes con una cantidad bastante considerable, ¿no? Y que no es propia para una enseñanza a nivel remoto. Luego, nosotros como docentes teníamos que plantear una propuesta creativa, ver cómo ayudarlos, cómo darle educación religiosa. Luego también aquí, dado que los estudiantes, papá no tenía trabajo y dado que muchos de ellos se alimentaban de los programas sociales que daba el ministerio, entonces también muchos han tenido problemas en el tema de la alimentación. Entonces eso también es un factor importante que hay que considerar. Luego también había que plantear una propuesta de recuperación de los estudiantes y la mejora de los aprendizajes, ¿no? O sea, cómo poder ayudar a ese estudiante que a veces no podía ingresar, que a veces no ingresaba de repente porque no se sentía atraído también. Ojo que ellos tienen una responsabilidad de ingresar, pero es más difícil. Una cosa es que yo los tenga en el aula y otra cosa es esperar a que ellos se conecten. Es totalmente distinto. Entonces, es allí donde yo tengo que hacer un despliegue de toda mi creatividad y hacer que los chicos sientan la importancia del área de educación religiosa. ¿Para qué? Para que en el momento que yo haga mi sesión de aprendizaje, ellos también se involucren, ellos también puedan participar y ellos también abran sus diferentes propuestas y poder complementar y hacer un buen trabajo en equipo dentro del área de educación religiosa. Ahora, conviene un poquito preguntarnos, ¿no? ¿Qué necesitan aprender nuestros estudiantes? ¿No? ¿Qué necesitan aprender en este tiempo? Estamos hablando en este momento. Y ahí nos aclara un poquito, dice, ¿no? Los estudiantes necesitan aprender para aplicarlo a su vida personal. O sea, eso es fundamental. Lo primero que nosotros vamos a ir enseñando es aquello que en este momento el estudiante necesita para aplicarlo a su vida personal, ¿no? Entonces, desde el área por ejemplo, de matemática, yo tengo que no solamente darle una batería de ejercicios, sino que yo tengo que decirles situaciones cotidianas, diarias, en las cuales ellos puedan resolver diversos problemas que se les van a presentar en el día a día. Desde mi área de educación religiosa también, frente a estos cambios que han sucedido, cómo yo voy a poder dar el mensaje de Dios y cómo ese mensaje de Dios lo puedo aplicar a la vida personal. Por ejemplo, si hablamos del amor al prójimo, cómo de repente desde la parábola del buen samaritano yo voy a trabajar la solidaridad, la ayuda y pensar en el otro, en el hermano que no tiene. Cómo también puedo potencializar el tema de la oración, ¿no? Para que los chicos también comprendan que la oración es un elemento muy importante en la vida del cristiano y que contribuye para que nosotros podamos recibir algún auxilio de Dios. Porque estamos nosotros convencidos de que la oración en comunidad hace mucha fuerza, hace muchísima fuerza. Entonces los estudiantes ahora necesitan saber que en la oración ellos puedan encontrar respuestas a las grandes inquietudes que tienen. Entonces, ¿cómo hacer que ellos apliquen nuestro tema de la oración que les vamos a brindar? ¿Cómo hacer que ellos también, en los diferentes espacios que tengan, fomentar la oración? ¿No? ¿Cómo fomentar también la lectura de las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? Para que ellos también encuentren respuestas, para que Dios pueda hablar a través de las Sagradas Escrituras frente a estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Cómo encontrar una respuesta frente a la situación de repente de miedo, de angustia, de saber que tengo un familiar enfermo en este momento. Cómo saber y cómo reforzar mi fe frente a todos estos problemas que estoy viviendo en la actualidad. Entonces, nosotros tenemos que mirar la educación religiosa siempre teniendo
presente de cómo el estudiante lo puede utilizar en esta situación que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que también debe aprender a reflexionar, ojo, a reflexionar, que le falta mucho a nuestros estudiantes, la reflexión, el analizar, el ver por qué esto es importante, por qué nuestro maestro nos los está brindando, cómo lo puedo aplicar, por qué es importante. Hay que ser críticos, investigadores, ¿no? Y debe plantear alternativas de solución, ¿no? Entonces, frente a esto, la educación religiosa, ¿qué me está proponiéndome? ¿No? ¿Cómo yo voy a poder aplicarlo a mi vida diaria? Entonces, es aquí donde nosotros como maestros tenemos que ir un poco tomando en cuenta la importancia de nuestra área de educación religiosa. Ahora, dice aquí Wiggins, ¿no? El aprendizaje debe ser lo más cercano a la realidad. Eso es importante. Todo lo que nosotros vayamos a brindar debe ser muy, muy cercano a la realidad. No hay que inventar, no hay que crear situaciones que al final nunca van a suceder. No, acerquemos la enseñanza y la educación religiosa a situaciones cotidianas. Por eso que también en nuestra propuesta de textos escolares, nuestro punto de partida va a ser situaciones reales que los chicos están experimentando en este momento. Porque es allí donde yo tengo que descubrir, ¿no? Todas descubrir y aplicar nuestras enseñanzas de la doctrina cristiana. Es aquí. Entonces, hagamos de que este aprendizaje del área de educación religiosa sea lo más cercano a la realidad. Ahora, bajo este enfoque y bajo esta situación que se nos presenta, las actividades pedagógicas, ¿no? Responden a un enfoque por competencias. Enfoque que deberá orientar toda situación educativa, tanto la presencial como la distancia, ¿no? Nosotros en el área de educación religiosa tenemos 2 competencias que después ya vamos a irlas analizando, pero todo está enmarcado en esto, ¿no? Todo está enmarcado en la situación de aprendizaje. O sea, ¿qué va a aprender mi estudiante? Todo gira en torno a eso, porque el estudiante es la parte fundamental de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego dice, el desarrollo de competencias nos demanda identificar con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben apropiarse nuestros estudiantes, ¿no? Para poder explicar y resolver los problemas de la realidad. Entonces, frente a estas competencias que nosotros estamos proponiendo, ¿cuáles son estos conocimientos que el estudiante necesita aprender? ¿Cuáles son? O sea, cuando yo voy a programar, debo hacer en función a eso. ¿Qué necesita mi estudiante aprender en este momento para poder desarrollar estas competencias? ¿No? Entonces, siempre está en función al estudiante. Y en base a eso, ¿cuáles son esas capacidades y qué actitudes? ¿No? Para que nuestros estudiantes se apropien de esto y puedan formar un estilo de vida. Acuérdense que el currículo nacional también nos habla sobre el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Entonces, ¿de qué manera la enseñanza que nosotros le vamos a brindar, siguiendo el magisterio de la iglesia, siguiendo las Sagradas Escrituras, van a ayudar a nuestros estudiantes a construir su proyecto de vida? Y para que dentro de este proyecto de vida también aprendan que hay diferentes, ¿no?, creencias religiosas en las cuales yo también tengo que respetarlas. Y tengo que aprender a convivir allí, en un mundo, porque esa es la realidad de nuestro mundo, donde tenemos personas de diferentes creencias y como yo tengo que aprender a dar testimonio de las enseñanzas que me ha dado Jesucristo. Ahora, entonces, frente a esto, es importante, ¿no? Es importante comprender, ¿no? Que nosotros decíamos trabajar en base a situaciones de la vida real que demandan que nuestros estudiantes desarrollen determinadas competencias para enfrentarlas adecuadamente. Y es aquí donde nace un poco el tema de las situaciones de contexto, porque son las situaciones de contexto las que van a determinar qué competencias vamos a utilizar frente a una experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando yo hablo de situaciones de contexto, es el primer trabajo que como docentes tenemos que hacer. O sea, ¿cómo está mi realidad en este momento? Y es diferente, porque hay colegios que de repente tenemos la suerte de que es un director que sí está comprometido con la educación religiosa y hay directores que de repente no. Hay directores que te van a decir, mira, ¿sabes qué? Priorizar estas de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi situación de contexto? Mis estudiantes, ¿qué realidad tienen en este momento? ¿Tienen acceso a Internet? ¿Pueden llegar?
¿no? ¿Tienen facilidad o no la tienen? Entonces, frente a esto, nosotros vamos a poder proponer las diferentes experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, primero parto de esta situación real, de lo que nosotros también conocemos como situaciones significativas, ¿no? Que van a partir un poco sobre la problemática o las situaciones de reto, lo que queremos nosotros responder y atender a nuestros estudiantes, y frente a esto, ¿qué voy a plantearle yo como experiencia de aprendizaje? Ahora, las actividades educativas deben estar organizadas en experiencias de aprendizaje. ¿A qué me refiero con las experiencias de aprendizaje? Ya ustedes deben haberlo escuchado seguro en otro encuentro o otra capacitación. Hablamos de los proyectos, de las unidades, pueden ser estudios de casos, entre otras cosas. O sea, tenemos una variedad de situaciones de las cuales podemos partir para poder presentar los aprendizajes necesarios para nuestros estudiantes. Si hablamos de proyecto, entonces voy a trabajar a partir de una problemática que se me presente. Si hablo de unidades de aprendizaje, ya voy a determinar yo, en base a la situación de contexto, voy a determinar una serie de aprendizajes importantes para mis estudiantes y que lo van a ayudar a poder afrontar esa situación significativa. Si hablamos de estudio de casos, es de repente partir de una pregunta, de una reflexión que estamos viendo y cómo a partir de ello vamos a ir desarrollando otros elementos y otras cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso, les doy un ejemplo de mis sobrinos, que no trabajaron en el área de educación religiosa aquí directamente, pero sí trabajaron a partir de una pregunta cuando querían analizar, por ejemplo, la cadena alimenticia, ¿no? Y trabajaron bajo la pregunta, ¿qué animales producen y consumen sus propios alimentos? Y frente a esa pregunta, que fue una interrogante porque fue el punto de partida en el cual comenzaron a analizar todos los estudiantes que estábamos ahí involucrados, comenzó la MIS a desarrollar varios aprendizajes que eran necesarios para que el estudiante pueda responder a esta pregunta. Entonces, es una pregunta que me lleva a mí a trabajar una variedad de conocimientos. Entonces, eso también es un estilo de trabajo. Entonces, ustedes de repente también pueden trabajar en base a una pregunta y en base a esa pregunta poder desarrollar conocimientos para que el estudiante pueda tener los recursos necesarios para responder la pregunta, ¿no? Entonces, ojo, que es una pregunta también que lleva un análisis o una reflexión. No es una pregunta simple, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a ver cadena alimenticia, comenzamos a ver el tema de la biodiversidad, sobre el cuidado de al finalizar la unidad, ¿qué hacían los estudiantes? Junto con sus padres, elaboramos una maqueta donde estaba toda la cadena alimenticia, todos los procesos que había, y los chicos, en base a la información que habían recibido, los aprendizajes que habían recibido, ellos presentaban ahora sus conclusiones a través de una exposición. Entonces, de esta manera es un poco como se está proponiendo frente a esta realidad. Por eso es que es tan importante integrarnos, si es posible, con otras áreas. ¿Para qué? Para nosotros poder ir de la mano, o sea, para no separarnos tanto. Acuérdense que seguro la institución educativa va a ir priorizando algunos elementos importantes a lo largo del año, porque frente a la pandemia hay que ir priorizando. Entonces, si ya van priorizando cosas muy generales, ¿de qué manera yo también puedo involucrar el área de educación religiosa? Ahora, esto es un poco lo que dice el currículo nacional, ¿no? Esto es lo que nos dice con respecto a lo que es el perfil un poco del egreso. Y dice allí, ¿no? El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Si yo no le doy educación religiosa, entonces, ¿cómo va a comprender esta trascendencia? ¿Cómo va a comprender que él es un ser religioso? ¿Cómo va a comprender que hay una dimensión espiritual? ¿Cómo va a responder a todo esto si yo no le doy la enseñanza de la educación religiosa? ¿Cómo él va a poder valorar o reflexionar el sentido de su vida? Acuérdense que nosotros vamos respondiendo por qué estamos aquí, qué misión tenemos, desde el momento en que también vamos comprendiendo que somos hijos de Dios y que y a partir de ello le vamos encontrando sentido a nuestra vida. Y frente a eso reflexionamos que nosotros hemos sido creados en comunidad.
para vivir en comunidad. Y es ahí donde son de un mundo más justo, solidario y fraterno. Entonces se dan cuenta, por, menciona, ¿no? Y pone énfasis en que es importante para el perfil del egreso desarrollar esta parte. ¿Por qué razón también no se prioriza educación religiosa? ¿No? Y es ahí. Entonces, por eso nosotros tenemos que poner mucha fuerza, ¿no? Para poder ayudar a los estudiantes también a que puedan lograr este perfil del egreso al finalizar. ¿Cuál es el propósito de nuestra área? O sea, eso no podemos perderlo de vista, ¿no? Para nosotros es fundamental, ¿no? Volvernos a reencontrar con esto. ¿Y por qué decidí en esta primera parte un poquito hablar sobre todas estas cosas importantes en nuestra área? Porque he visto muchos casos en los cuales los docentes eh, han tratado de que si yo tengo 10 cosas programadas, 10 se tienen que dar, y eso se tiene que dar, y hemos tratado de hacer un enfrentamiento, ¿no? En algunos casos he visto, ¿no? En las cuales, pues, nosotros también tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de mi área? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que en este momento le va a ayudar al estudiante? Entonces, ahí donde te dice, en la educación es tan fundamental como necesaria que las personas descubran y asuman la existencia de un ser y una verdad que nos proporciona identidad y dignidad humana. Que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Entonces, frente a esto, ¿qué es importante que el estudiante aprenda? ¿Se dan cuenta? Entonces, frente a este propósito del área, ojo que esto no se va a tampoco desarrollar de la noche a la mañana. Esto, acuérdense que es toda la educación básica regular, ¿no? Desde los primeros grados hasta quinto año de secundaria donde el estudiante saldrá, ¿no? Entonces, es todo un camino que hay que hacer. Por eso también es fundamental desde inicial, ya irle dando pinceladas, ¿no? Pinceladas de que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos una Madre Celestial, ¿no? La importancia de la oración del Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, para que después ya en los primeros grados de primaria vayamos reforzando estos conocimientos. Entonces, por eso es tan importante estar siempre de la mano, ¿no? Siempre de la mano. Por eso también es importante estar pendiente de todos los profesores que también tienen a su cargo lo que es la educación religiosa para el nivel primario, ¿no? Es importante, porque en el nivel primario, ustedes saben que es más fácil, los niños absorben más, son más esponjitas, y es más fácil poder integrar los conocimientos de educación religiosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde casa también priorizamos oraciones esenciales, básicas, por qué es importante conocer esto, cómo buscar las Sagradas Escrituras, etcétera. Nosotros vamos reforzando, ¿no? Entonces también, nosotros también tenemos que ir viendo de qué manera, dado que vamos a hacer todavía un trabajo remoto, de qué manera papá y mamá nos pueden ayudar en casa, porque van a tener que ayudarnos un poco. O sea, ahora, frente a esta nueva realidad, la familia también tiene que estar involucrada. Entonces, también. Y hay que aprovechar esta oportunidad para que nosotros también podamos evangelizar a la familia. Es un momento importante para evangelizar a nuestras familias, porque vamos a tener ahí el espacio donde, acuérdense que en el caso de primaria, los niños normalmente no están solos, siempre hay un adulto. Entonces ahí es un espacio para nosotros evangelizar a la familia, evangelizar al hogar. Entonces también pensemos esa doble función que nosotros estamos cumpliendo en este momento, ¿no? Ya que todavía tenemos esas restricciones de que la gente pueda volver a acercarse a las parroquias, a los templos, ¿no? De repente todavía la gran mayoría asiste solamente por Facebook o por enlaces en vivo. Entonces, pero esta es una oportunidad para que nosotros evangelicemos a las familias. Entonces, es importante no perder de vista esto. Ahora, esto es esencial para lo que nosotros tenemos en el área de educación religiosa y es lo que hablábamos del propósito de área. Primero, lo que soy, quién soy, me voy identificando es lo primero, ¿no? Voy a ir viendo qué características tengo, qué dones tengo, qué particularidades voy teniendo, ¿no? Va a venir ese despertar un poco religioso, esa búsqueda, ¿no? Que tenemos nosotros, porque hay gente que a veces de repente no tiene los conocimientos, ¿no? Y es ahí donde nosotros como segundo paso el encuentro, que va a ser ese diálogo con la palabra de Dios,
va a tener un diálogo, ¿no? Con las Sagradas Escrituras, y a través de ellas Dios va a dar a conocer lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y este encuentro nos va a llevar a una conversión, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede en el área de educación religiosa. Tenemos que suscitar que los estudiantes tengan un estilo de vida distinto, un cambio, compromisos. Y esto lo vamos a hacer a partir de la propuesta que nos hace Jesucristo, ¿no? Y para recordarles, antes de entrar un poco al tema ya de los libros en sí, ¿no? Acuérdense que también el área de educación religiosa trabaja lo que son el enfoque humanista cristiano, el enfoque cristocéntrico y el enfoque comunitario. O sea, eso también es fundamental no perder de vista, ¿no? O sea, nuestro centro en la enseñanza de educación religiosa, Cristo, siempre Cristo. Y a partir de las enseñanzas que nos da Cristo, cómo nosotros traducirlas en experiencias de vidas cotidianas, cómo nosotros también actuar siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Hemos visto en este tiempo de pandemia la generosidad de mucha gente, pero también hemos visto que hay varias personas que todavía actúan de manera irresponsable, ¿no? Entonces, eso, hay que tomar conciencia, ¿no? Entonces, en este momento es donde yo tengo que ir aplicando las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplicar la empatía, la tolerancia, el compartir, el estar pendiente de las necesidades del otro, ¿no? Es en este momento. Tengo la suerte de repente, se me ocurre, ¿no? De que yo no estoy pasando algunas necesidades fuertes, pero de repente el vecino, el que está aquí, sí. ¿De qué manera puedo ayudar? Y es más, hemos visto también, ¿no? Hemos visto, y seguro ustedes también lo han observado, ¿no? Como a veces personas que han sido contagiadas, ¿no? Por el COVID, a veces son tratadas mal, ¿no? Parece como si ya estuvieran en lo peor y nadie puede hacer nada y los tratamos y ya les ponemos una X. Y frente a esto también tenemos que ir reflexionando. Sí sabemos que es una enfermedad muy contagiosa y hay que tener mucho cuidado. Hay que tomar todos los cuidados, pero no nos podemos olvidar de que ellos también son hijos de Dios y que son nuestras hermanitas. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando ya. No te acerques, pero puedes orar, puedes brindar ayuda. Eso hay que despertar mucho en nuestros estudiantes. El enfoque también, ¿no? Cristocéntrico. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes puedan vivir, ¿no? Las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que tanto nos habla Jesucristo. Y esto es lo que nos mueve a nosotros, porque lo que nos mueve a nosotros es nuestro amor a Dios, nuestra creencia en Dios, ¿no? Hemos visto también propuestas, y eso también es importante, propuestas desde la iglesia para poder ayudar y contribuir ante las necesidades que están teniendo nuestras comunidades. Y eso es bueno, y eso es muy bueno, porque nosotros también tenemos que sentir que somos iglesia y como iglesia tenemos que ir respondiendo frente a las necesidades de nuestro prójimo. Y en este enfoque comunitario es allí donde nosotros tenemos que pensar que nosotros somos una gran comunidad y que si nosotros hacemos mucha fuerza, y eso es lo que hay que trabajar con los chicos, que si nosotros hacemos mucha fuerza y ponemos de nuestra parte, vamos a hacer que esta enfermedad en algún momento vaya disminuyendo hasta tal punto de repente ya de evitar los contagios. Pero tenemos que poner fuerza dentro de nuestra comunidad. Tenemos que tomar conciencia de que también hay que respetar las normas y las indicaciones que nos dicen. Entonces, miren cómo de esta manera yo puedo ir trabajando la educación religiosa. Y ahora sí, vamos a ver. Yo siempre les he dicho también que cuando nosotros elaboramos nuestra propuesta educativa, dado que también somos parte de la Oficina de Educación Católica del Arzobispado de Lima, siempre tenemos en cuenta los instrumentos que nos brinda, normativos que nos brinda el Ministerio de Educación. Y en este caso, pues nosotros siempre tenemos como punto de partida nuestras competencias propuestas por el currículo nacional, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos claro que tenemos dos competencias, que a su vez están organizadas por capacidades, ¿no? Y estas capacidades nos van a ayudar a nosotros a poder ir logrando en nuestros estudiantes el desarrollo de las competencias. Y estas capacidades a su vez también están diseñadas o están divididas, organizadas en lo que es los desempeños,
Acuérdense que la competencia se va a desarrollar no en un solo grado, sino que se va a desarrollar a lo largo de toda la educación básica regular. Pero en cada grado y en cada nivel, ¿no? Nosotros tenemos ciertos estándares y hacia esos estándares tenemos que ir apuntando. Se ha hablado mucho de que este año 2021 y el 2020 se van a complementar, ¿no? Se van a complementar porque las competencias no han sido desarrolladas en su totalidad, definitivamente, porque también, pues, los espacios, los tiempos fueron reducidos, ¿no? Entonces, vamos a ir todavía en todo un proceso de engranaje para ver cómo se han ido desarrollando y vamos a hacer también al inicio un proceso de evaluación para ver cómo es que se han ido caminando en torno a las competencias, ¿no? Ahora, ¿por qué para nosotros es importante tener como punto de partida esto? Porque a partir de esto nosotros también hemos podido ver cuáles son esos o esos aprendizajes fundamentales en nuestros estudiantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son propuestas bastante amplias. Y al ser una propuesta amplia, yo necesito diversificarlo, contextualizarlo y preparar ciertos materiales para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el proceso evolutivo y el proceso cognitivo de nuestros estudiantes. Y es ahí donde nosotros hemos ido organizando ciertos conocimientos. Estos conocimientos también se han ido organizando teniendo en cuenta sugerencias de las diferentes personas que trabajan con nuestro proyecto educativo. Es un proyecto totalmente renovado, diferente a la colección anterior. ¿Ya? La colección anterior seguía la pedagogía de la revelación. Todos los grados seguían la pedagogía de la revelación, por eso que ustedes veían en primer grado la creación, en segundo grado veíamos la historia de la salvación, tercer grado Jesucristo, cuarto grado veíamos un poco el tema de la iglesia, los sacramentos, quinto grado cómo vivir siendo parte de la iglesia y en sexto grado hacíamos todo un resumen con respecto a lo que nos enseñaba nuestro credo, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco hasta el año pasado con la propuesta que teníamos. Pero para este año, nosotros hemos organizado, ¿no?, los aprendizajes en bloques temáticos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos los desempeños propuestos en el currículo nacional, los desempeños ya no son situaciones que podemos nosotros resolverlas en un tema específico o en un momento determinado. Si analizamos bien los desempeños tienen conocimientos bastante amplios. Por ejemplo, si hablo de la historia de la salvación, no es algo que yo lo vaya a acotar en un solo tema. No lo voy a acotar en un solo grado. Necesito tener más espacios para nosotros poder desarrollar estos desempeños. Primero, entonces han sido organizados en bloques temáticos teniendo en cuenta los desempeños. Segundo, si analizamos los desempeños también se van a dar los conocimientos, van a brindarnos los conocimientos de manera gradual, ¿no? Si en un primer momento van a identificar de repente algunos momentos de la historia de la salvación, ya en el siguiente grado no van a identificarlos, sino que van ahora a explicar de repente los acontecimientos fundamentales que se dieron en cada etapa de la revelación. Entonces si nosotros analizamos bien los desempeños, tienen su proceso de gradualidad. Entonces, con los bloques temáticos nos van a ayudar a nosotros a poder hacerle un mejor seguimiento al desarrollo de estos conocimientos. Y es más, va a estar más encajado en lo que es el currículo nacional. Y esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? E incluso la programación también que nosotros ya vamos a empezar a compartirla a partir de este fin de semana. Vamos a empezar a compartirla con el encargado de ODE para que después ya le pase a los padres, les pase a ustedes, ¿no? Ahí ustedes van a poder encontrar ya la nueva propuesta que nosotros estamos haciendo y cómo se ha ido diversificando, ¿no? Desde la programación anual hemos ido a las unidades de aprendizaje para después nosotros ir aterrizando en lo que es las sesiones de aprendizaje también, ¿no? Entonces, estos bloques temáticos, ¿cuáles son? Primero, el gran bloque que nosotros tenemos de la historia y la salvación, ¿no? La historia de la salvación lo que busca es conocer la acción de Dios en la historia de la salvación y de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, miren, este bloque, tal como ustedes lo ven, es un bloque extenso, ¿no? Que está propuesto en el currículo nacional. Y si nosotros lo analizamos, está desde primer grado de primaria hasta quinto año de secundaria. Y tienen sus
complejidades, ¿no? Por ejemplo, acá he recogido algunos ejemplos del desempeño en el currículo. Dice, explica que Dios se revela en la historia de la salvación descrita en la Biblia, comprendiendo que la dignidad de la persona humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. Entonces, se dan cuenta. Aquí está, tal cual el currículo nacional, este desempeño. Después ya, yo en mis unidades lo voy a tener que precisar. Voy a tener que diversificarlo, contextualizarlo para hacerlo preciso, ¿no? Eso también nosotros lo estamos proponiendo ya dentro de lo que nosotros le vamos a brindar en la programación. Pero acuérdense de que la programación que nosotros brindamos es a nivel macro, es un ejemplo, porque cada uno de ustedes conoce su propia realidad y ustedes lo van a tener que contextualizar y diversificar. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. En otro grado, por ejemplo, me parece que este es en cuarto grado de secundaria, dice el desempeño, argumenta la acción de Dios en la historia y la vida de la iglesia y de la humanidad, confrontando hechos, acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cada grado siempre se va a repetir, según el currículo nacional, lo que es la historia de la salvación, pero también ustedes pueden observar que no se va a repetir los aprendizajes. Y eso es lo que nosotros también hemos logrado con los textos escolares, ¿no? La idea es que no se repitan los aprendizajes. Entonces, a lo largo de toda la historia de la salvación, ustedes van a poder identificar primero el tema de la creación, los personajes bíblicos, la acción de cada uno de ellos, características, vamos a poder ver la formación del pueblo de Dios, vamos a ir viendo cómo se forma el Antiguo, el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ir viendo ciertas características, cómo el mensaje de Dios me ayuda en mi vida diaria, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros hemos puesto dentro de este bloque de historia de salvación. Cuando hablamos de bloque, también estamos hablando de que esto forma parte de toda una unidad, ¿no? Ahora, el otro bloque temático importante es el bloque mensaje de Jesús. Entonces, este bloque de mensaje de Jesús, nosotros también hemos visto de que se repite en todo lo que es la educación básica regular, ¿no? Entonces, a través de este bloque ustedes van a conocer e interiorizar el mensaje de Jesucristo con sus vivencias personales y comunitarias, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. En los primeros grados, primaria, vamos a ir viendo a un Jesús que es amigo, un Jesús, y vamos a nombrar de repente alguna parábola específica para trabajar la solidaridad, para trabajar la amistad, para trabajar el perdón, para trabajar el tema de la oración, cosas muy concretas que ayuden al estudiante a poder profundizar la enseñanza de Jesucristo. Ya en secundaria vamos a darle mayor profundidad, porque ya tenemos que conocer otros aspectos fundamentales de la vida de Jesucristo y cómo con estas enseñanzas nosotros vamos a poder actuar frente a lo que es nuestra vida tanto personal y comunitaria. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, que hemos también sacado del currículo nacional. Analicen las enseñanzas de Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si no me equivoco, es un poco primero de secundaria, y vamos a trabajar allí un poco cómo a través de Jesucristo se va a dar cumplimiento a toda esta promesa. Seguro vamos a ir analizando lo que son vamos a ir viendo algunos textos mesiánicos, vamos a ver cómo en Jesucristo se van cumpliendo todos estos anuncios, cómo es la llegada de Jesucristo, cuáles fueron estos acontecimientos que pasaron. Entonces, en ese primer momento, y vamos a calzarlo de tal manera en el desempeño. El otro desempeño propuesto también en el currículo para otro grado dice, confronta, miren, ya es diferente, confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, demostrando una actitud de permanente conversión. En un primer momento hemos analizado algunas enseñanzas de Jesucristo, pero ahora ya vamos a confrontar. Vamos a ver, mira, yo estoy viviendo de esta manera, pero Jesucristo me dice que yo debo actuar de esta manera. Entonces ya voy a confrontar y voy a tomar una decisión, voy a asumir un compromiso. Entonces, ¿cómo debo actuar para ser un buen cristiano? Entonces ya voy ahí tomando conciencia, voy haciendo una reflexión allí sobre lo que me están presentando en ese momento. Entonces se dan cuenta por qué es importante trabajarlo a nivel de bloque, porque de esa manera también yo voy a poder englobar todo lo que corresponde a la enseñanza de Jesucristo.
El otro bloque que nosotros también hemos puesto fundamental, ¿no? Es el bloque de liturgia y vida de oración. Y debo decir que este bloque es un poco, o surge a raíz también, no solo del currículo nacional, sino como sugerencia de ustedes como prelatura de Yauyos, ¿no? Muchas veces el monseñor Ricardo y muchas veces también padre Richard y algunos sacerdotes que también conversaban en algunas capacitaciones que hemos tenido, siempre me decían que era importante reforzar no solamente en un grado el tema de la Santa Misa, el tema de las actitudes, de cómo comportarnos, de cómo orar, de cómo participar de la liturgia. A veces nosotros lo teníamos, si no me equivoco, en tercer grado de primaria cuando hablábamos del calendario litúrgico y en primero y secundaria cuando hablábamos también del calendario, de la Santa Misa y de los tiempos litúrgicos. Y allí como que reducíamos el tema de la liturgia. Y muchas veces, ¿no? Escuché a ustedes decir que nos decían, ¿no? A veces las personas van al templo, pero no saben cómo comportarse, no saben qué responder, no saben la importancia de participar de los cantos, de participar de la Eucaristía, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo hemos recogido, todas esas inquietudes que ustedes tenían, nosotros lo hemos plasmado en este bloque que nos parece bastante importante, que es la liturgia y la vida de oración. Entonces, a través de este bloque van a conocer y vivir la manera en que se expresa y celebra la fe. Entonces, y esto también responde a algunos desempeños propuestos allí en el currículo nacional, ¿no? Por ejemplo, dice, cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios, valorando momentos de oración y celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. Hay algo que quiero que ustedes observen aquí, ¿no? Primero, de que no es que aquí nos dice, tienes que desarrollar un tema de oración, no nos dice acá, ¿sabes qué? Hay que desarrollar un tema que tenga que ver con, a ver, vamos a ver, con cuál deben ser esas celebraciones propias de la liturgia y desarrollalo y márcale nada más en la parte cognitiva, Alexander, no. Miren que el propósito acá es que los estudiantes, ¿no? Dice bien claro, cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios. ¿Para qué? Para que él pueda valorar estos momentos de oración y celebraciones. Entonces yo tengo que ver qué aprendizajes son necesarios para que el estudiante valore estos momentos de oración y celebraciones. De qué manera voy a hacer que él cultive a través de este encuentro personal y comunitario, ¿no? Su relación con Dios. Entonces, nosotros hemos puesto, por ejemplo, en los primeros grados, ¿no? En los primeros grados hemos trabajado un poco, primero las oraciones básicas, esenciales, para que los chicos puedan profundizar y puedan desde casa irlas reforzando, repasando. ¿Por qué es importante cada parte que decimos? ¿A qué se refiere? A los niños ya desde segundo de primaria estamos también enfatizando cuáles son esas posturas que nosotros tenemos que tener en la Santa Misa, ¿no? Por ejemplo, en tal momento, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo responder? Dentro de la Santa Misa y las partes que hay de la Santa Misa que vamos a desarrollar también, voy a indicarles cuáles van a ser las posturas que debo tener, los gestos, qué símbolos aparecen dentro de la liturgia, por qué es importante reconocerlos. Voy a profundizar el tema también de los sacramentos. Entonces se dan cuenta y voy a reforzar mucho el tema de la oración. Por ejemplo, estamos proponiendo también el tema de la lección divina para el grado de sexto grado y para un grado de secundaria también. La lección divina, porque es importante orar con la palabra de Dios, porque es importante orar con los salmos, por ejemplo, de qué manera yo puedo orar con cada uno de ellos, de qué manera yo puedo dirigirme a Dios, ¿no? De repente a través de una oración formal o de repente de un momento en el cual yo tengo un encuentro personal con Dios o comunitario y donde yo pueda expresarle lo que siento en este momento. Entonces vamos a indicarle todos esos espacios, momentos, a través de los cuales él entablar un diálogo frecuente con Dios. Entonces es importante, sí, para nosotros nos pareció muy importante reforzarlo, para que los chicos también puedan comprender que dentro de la Santa Misa yo tengo que actuar de esta manera. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ah, ya, está sucediendo esto, por eso es que yo me arrodillo.
por eso es que yo respondo, por eso es que tengo que estar en silencio, en una actitud reflexiva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que, aparte de responder a un desempeño, nosotros de esta manera también estamos reforzando un poco la importancia de nuestra celebración litúrgica. También quiero decirles que en el caso de primero hasta cuarto de primaria, ya que estamos aquí justo hablando de la oración de primero hasta cuarto de primaria, nosotros estamos proponiendo la presentación de la palabra de Dios a doble página, ¿no? A manera de una Biblia ilustrada, porque los niños tienen mucho impacto visual, ¿no? Y a través de este impacto visual ellos van a poder explorar algunas imágenes, van a poder analizarlas, comportamientos, gestos, qué manera es la que responde, cómo de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene Jesucristo? Por eso hay tanto cuidado también en las imágenes que nosotros estamos presentando. De primera a cuarto de primaria también estamos proponiendo lo que son los stickers autoadhesivos, que a los niños les gusta muchísimo, ¿no? Entonces también estamos incorporando esta parte fundamental para los primeros grados, ¿no? Para poder reforzar un poco todo este trabajo y motivarlos mucho y acercarlos a la enseñanza de la educación religiosa. Luego, el otro bloque importante que nosotros también hemos considerado es el bloque dimensión ética, social y cristiana, ¿no? Dice acá, promover prácticas cristianas que fomentan el respeto por la vida humana y el compromiso por el bien común. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, aparece en nuestro currículo nacional. Nosotros también lo estamos reforzando a través de las prácticas de los mandamientos, de las bienaventuranzas, de las obras de misericordia. Entonces, a través de esto, y acá hemos recogido algunos ejemplos, dice, promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida humana y el bien común. Entonces, para que los estudiantes puedan promover la práctica de acciones que fomentan esto, ¿qué necesita aprender? Siempre hay que pensar en función a eso. ¿Qué necesita aprender para que él pueda promover esta práctica? Ya necesita de repente comprender que en el quinto mandamiento la importancia de la vida. Él necesita comprender que la vida, ¿no? Es un don que nos ha regalado Dios, ¿no? Y que Él es el que decide en qué momento se acaba, ¿no? Entonces enseñarle de repente que yo cada vez que transgredo a una persona, que le hago daño a otra persona, no estoy respetándole en la vida, ¿no? Entonces ya les voy dando pinceladas a los chicos para que ellos puedan después promover esta práctica de acciones y puedan contribuir en acciones que se desarrollen en en bien común, ¿no? Entonces, voy a ver cómo mejorar nuestra sociedad, cómo entablar una mejor convivencia entre la sociedad. Luego dice, ejerce desde la ética y la moral cristiana su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. Entonces, ¿qué necesita el estudiante para que pueda ejercer desde la ética y la moral cristiana y pueda responder frente a los desafíos de nuestro mundo contemporáneo? El mundo contemporáneo nos dice que tenemos que ir para este lado, pero sin embargo, si vamos para este lado, nos estamos separando las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, yo tengo que darle todas las herramientas a mi estudiante para que él pueda defender su fe, él pueda con fundamentos, ¿no? Con fundamentos consistentes, él pueda decir, ¿por qué yo no debo ir por este camino y tengo que ir por el camino que me propone Jesucristo? ¿Y por qué siguiendo estas enseñanzas de Jesucristo, yo voy a hacer que nuestra sociedad pueda cambiar y podamos responder de una manera cristiana a este mundo contemporáneo que nos presenta muchos desafíos, ¿no? Entonces tengo que darle las herramientas necesarias. Entonces aquí vamos a trabajar seguro el tema vamos a trabajar mucho sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, algunos documentos de nuestro Santo Padre, documentos importantes que han ido consolidando un poco también la vida social de nuestra comunidad, etcétera, ¿no? Ahora, en este caso también de lo que es la presentación de lo que es la dimensión ética, social y cristiana, es importante decir, por ejemplo, que este punto nosotros lo estamos trabajando en primaria a través de un proyecto productivo, ¿no? Para nosotros es importante que también se vean otro tipo de experiencias de aprendizaje, no solamente la unidad, sino también los proyectos. Y los proyectos surgen a partir, como les decía, desde problemas que estamos viviendo del día a día o nuestro contexto de escuela.
y cómo vamos a ir respondiendo. Este proyecto se va a desarrollar a lo largo de toda la unidad. Vamos a presentar algunos temas y donde ellos van a presentar productos finales, no un producto final, y vamos a ir viendo, perdón, sus evidencias a lo largo de cada sesión. Esto también es importante. Si yo ya tengo un producto final que el estudiante va a presentar, yo tengo que darle a conocer cuáles son esos criterios de evaluación, ¿no? A veces nosotros no le brindamos cuáles son los criterios que va a tener, por ejemplo, su exposición, la presentación de su infografía, del álbum personal, de repente, lo que tengan que proponer. Si yo no le doy los criterios, entonces el estudiante no va a saber cómo encaminar su trabajo, su producto final. Por eso que ellos tienen que conocerla. Y además que estos criterios que nosotros vamos a establecer les van a permitir a ellos también, a nosotros, perdón, como docentes, poder diseñar nuestras rúbricas. O sea, eso también es fundamental, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la unidad, los estudiantes van a ir trabajando su proyecto. Por ejemplo, en primer grado de primaria, nosotros estamos proponiendo que ellos elaboren un cuento en el cual se valore la creación y también se valore el cuidado a lo que es a los seres creados por Dios. Pero dentro de este cuento ellos van a ir paso a paso creando los diversos personajes utilizando la técnica del origami. Y nosotros le estamos anexando como ejemplo algunos videos y audios. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos al momento de contar con una plataforma digital, que nosotros podemos brindar lo que son los audios, lo que son videos de reforzamiento para que los chicos puedan ir viendo cómo a elaborar sus propios materiales, instrumentos, ¿no? Esa es una ventaja que no teníamos antes. Antes solo teníamos el CD y en el CD poníamos la programación, poníamos las presentaciones en PowerPoint, poníamos las canciones y los videos que solamente como maestros lo podíamos ver nosotros y compartir en el aula. Pero los estudiantes llegando a casa ya no lo podían ver. Pero sin embargo, ahora como ellos van a tener también su plataforma digital, ellos van a poder ver los videos, escuchar los audios en el momento en que ellos consideren pertinente y van a poder reforzar. O sea, esa es otra de las ventajas que nosotros vamos a tener. Entonces, ya al finalizar la unidad, ellos van a presentar sus proyectos, ¿no? Ahora, nosotros estamos utilizando, al igual que en la colección anterior, ¿no? Estamos utilizando igual la metodología de Santo Domingo, ver, juzgar, actuar y revisar, ¿no? Ahora, el ver, juzgar y actuar, nosotros lo estamos desarrollando primero. Vamos a trabajar desde elementos reales con los chicos cotidianos del día a día que ellos puedan ir experimentando para a través de ellos recoger información. Y después de recoger esa información, vamos a ir con ellos conectando lo que es la enseñanza, la educación religiosa, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ir dando de manera gradual. Ahora, en la parte del juzgar, nosotros vamos a presentar el contenido doctrinal teniendo en cuenta las Sagradas Escrituras y documentos del Magisterio de la Iglesia. Hay actividades que nosotros no las podemos poner todas por un tema de espacios. Acuérdense que los libros tienen espacios reducidos y no podemos calzar todas las actividades ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay actividades que nosotros las estamos poniendo en la plataforma digital para que los chicos también, o bien en casa, puedan reforzarla y después subir sus evidencias a la misma plataforma y nosotros como docentes poder revisarlas en el momento que consideremos pertinente, ¿no? Ahora, ¿qué actividades vamos a tener que de repente van a tener respuestas únicas, ¿no? Vamos a tener actividades de verdadero o falso, completar los espacios, juegos de memoria, pupiletras, crucigramas, identificación de algunas imágenes, agrupar de repente textos bíblicos, etcétera. Entonces, como estas tienen respuestas únicas, esto va a permitir a mí como docente tener toda la información en un archivo Excel, ¿no? Para que yo pueda después tener una evidencia de las notas y el avance de cada uno de los estudiantes, ¿no? Esto de acá y el uso del manejo y la plataforma, en breve también le va a enseñar, nos va a explicar un poco la señorita que va a explicarnos sobre el uso de la plataforma digital, ¿no? Yo simplemente les estoy dando un poco a grandes rasgos lo que vamos a ir encontrando, ¿no? Luego también, ya en la parte del actuar, nosotros hemos ido renovando un poco lo que es
la vida de los santos. Hemos empezado de aquellos santos que han sido canonizados por nuestro Santo Padre, Papa Francisco. Hemos visto aquellos santos que son también jóvenes y niños que hayan sido en este momento. Recuerden que no hay tantos jóvenes y niños que podamos poner y repetir en las colecciones. La idea no es repetirlo, ¿no? Hemos puesto santos fundamentales que son de congregaciones, ¿no? Religiosos, que nos ayuden siempre. Acuérdense que los santos están puestos ahí para que nos ayuden a reforzar lo que es el conocimiento doctrinal que nosotros estamos brindando, porque también la vida del santo nos va a ayudar a asumir nuestro compromiso cristiano. También en cada libro hemos puesto ahora la vida de los santos peruanos como mínimo, en cada libro. No es que en la colección pasada no estuvieran, sí estaban, sino que estaban no en todos los libros, sino en algunos. Pero también a sugerencias de algunos de ustedes nos decían que sería bueno que los santos peruanos también estén presentes en todos los libros. Entonces, hemos puesto diferentes anécdotas, episodios en cada uno de ellos, que nos permita reforzar el conocimiento que nosotros estamos desarrollando. Ahora, también nosotros en el caso de secundaria tenemos que son unos dos temas que están enlazados a lo que es el proyecto de vida. Acuérdense que el currículo nacional nos pide que ayudemos a los estudiantes a elaborar un proyecto de vida teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús, ¿no? Para que ellos puedan afrontar la realidad en que están viviendo. Entonces, no te habla de que, oye, desarrollemos un tema de proyecto de vida, no. Te habla de que nosotros vayamos presentándole diferentes situaciones en las cuales ellos van a poder ir construyendo su propia experiencia de proyecto de vida para poder actuar de una manera cristiana frente a nuestra sociedad. Es ahí donde nosotros vamos a trabajar temas de el llamado, la búsqueda, el encuentro, cuál es la respuesta del cristiano, etcétera. Entonces, de esta manera, solo en el caso de secundaria vamos a ir reforzando todos estos conocimientos. Y miren aquí lo que nos dice el currículum, ¿no? Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de Dios. Entonces, para que él pueda plantear esto, yo tengo que darle conocimientos. ¿Qué necesita aprender? Pues ahí está. Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre lo que cree, dice y hace, contrastándolo, ¿no? Con la realidad a la luz del mensaje. Entonces, miren, no es que vamos a desarrollar un proyecto, un tema de proyecto de vida personal, no. Ahí no me dice eso. A mí lo que me dice es que yo tengo que darle las herramientas necesarias a mi estudiante para que al final él pueda elaborar, diseñar un proyecto de vida personal coherente entre lo que cree, dice y hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no es algo que yo lo logre en un momento así preciso. Esto se va a ir dando poco a poco, ¿no? Ahora, la presentación, ustedes van a ver también en el texto escolar, vamos a tener en la presentación de unidades, nosotros ahora hemos puesto lo que son los desempeños. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar a qué desempeño corresponde cada tema que se está desarrollando. El desempeño que está, como está propuesto aquí, está tal cual el currículo nacional. Ustedes me podrán decir, ¿y dónde vamos a encontrar los desempeños ya precisados? Eso lo vamos a encontrar en la diversificación curricular. Ahí sí ya los vamos a tener precisados, ¿no? Entonces, pero aquí lo que sí queríamos era que ustedes vean, ya mira, este bloque temático me está apuntando a Jesús enseña a orar, con qué desempeño se está asociando, y ahí ya estamos viendo. Porque esta es una de las preguntas que también nos hacían mucho nuestros docentes, ¿no? ¿Y con qué desempeño está este tema? ¿Y con qué desempeño está el otro tema? Entonces, queremos facilitarles esa información y ayudarlos en su trabajo educativo, ¿no? Esta es un poco la metodología que les explicaba. Ahí hay elementos concretos, reales. Por ejemplo, partimos de las características que tenemos nosotros, ¿no? Y cómo ponerlas al servicio, en este caso de la comunidad, por ejemplo, la selección peruana de fútbol, la selección peruana de voleibol, ¿no? Cómo ellas descubrieron sus talentos, sus cualidades y cómo ellos han ido respondiendo. Igual nosotros también tenemos que descubrir cuáles son esos dones que Dios nos ha dado y cómo ponerlas al servicio de los demás, en este caso también de nuestra iglesia, ¿no? Ahí tenemos también, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de María, ¿no? En ese tema de la Virgen María, nosotros estamos utilizando un video, ¿no? El tema del video de la mamá perfecta. Ustedes pueden ver ahí, los chicos ven un icono, una especie de triangulito ahí, que es un poco lo que llamábamos nosotros antes el play,
¿no? Entonces ahí los chicos le dan y va a aparecer inmediatamente el video en la plataforma digital para que los chicos la puedan seguir. Y también esto el video de la mamá perfecta, pues va a ser un video que trabaja situaciones reales, cotidianas, que nos sucede, y a partir de ello, cómo vamos a poder encaminar al tema de la Virgen María. Por ejemplo, parte de la historia de un equipo de fútbol cualquiera, y en el equipo de fútbol cada uno tiene ciertas cualidades, tiene ciertos dones. No podemos ser todos arqueros, ni defensas, ni delanteros. Cada uno, de acuerdo a su entrenador, tiene una función específica en el campo. Igual, en la iglesia no todos podemos ser ojos, cabeza, ni pies, ni manos. Cada uno tiene una responsabilidad. Entonces, imagínense, frente a este ejemplo, nosotros estamos proponiendo ahí desarrollar un poco sobre la importancia de la iglesia. Acá tenemos también el tema de, por ejemplo, para trabajar el proyecto de vida, ustedes pueden ver allí que estamos poniendo dos ejemplos muy actuales, el ejemplo del Beato Carlo Acutis, ¿no? Que ha sido muy difundido por las redes sociales, los chicos están muy empapados de esto, y sobre todo que nos ayuda a comprender de que la santidad no es un llamado desde de hace muchos años, no, y que de repente es un tema de nuestros abuelitos, no, es un tema actual. Todos estamos llamados a la santidad y desde la edad que tengamos, todos tenemos que ir haciendo y actuando de acuerdo a las enseñanzas que nos da, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Carlo Acutis? Hizo tales cosas y tales cosas. Aprovechó los medios que tenía, las redes sociales, para poder evangelizar, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros también tenemos que ir descubriendo y poniendo todos nuestros dones al servicio de los demás, ¿no? Eso es lo que les decía en la parte del juzgar, ¿no? Ahí tenemos la presentación del contenido, no hay actividades muchas porque las actividades están en las plataformas, ¿no? Digitales. Ahí está la presentación también de la parte del actuar con la vida de los santos. Hemos renovado, les vuelvo a recalcar la vida de algunos de ellos para poder reforzarlas y darle mayor fuerza al tema que nosotros estamos desarrollando. Ahora, ¿qué sucede al finalizar cada unidad? Es aquí donde nosotros vamos a trabajar solo al finalizar cada unidad, la parte del revisar y del celebrar. Miren, ¿por qué es importante? Porque tanto estamos hablando ahora de una evaluación formativa. Entonces, si hablamos de una evaluación formativa, no se limita a una evaluación escrita. Ese es un instrumento más de una evaluación. Pero la evaluación formativa va muchísimo más allá, ¿no? Va al hecho de nosotros poder identificar cuáles son esos aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan todavía reforzar, en los cuales nosotros tenemos que poner un poco más incidencia y cómo ayudarlos. Y ahí viene todo el tema de la retroalimentación. Entonces, nosotros cómo hemos propuesto esta parte del revisar y el celebrar, lo estamos proponiendo como una especie de jornada, ¿no? Los chicos van a tener un momento de oración, una canción dinámica para poder romper un poco el hielo, va a haber una reflexión, de ahí va a haber una dinámica, ¿ya? Y en esa dinámica ellos o bien los va a conectar con el tema que vamos desarrollando, o bien también los va a poder integrar un poco. Pero lo que busca esta dinámica también es poder llevarnos a la reflexión, a nosotros como docentes, para poder hacer una síntesis de todo lo que hemos trabajado a lo largo de la unidad. Después de esta síntesis y reflexión, el estudiante va a elaborar allí un trabajo, ¿no? Por ejemplo, si hemos desarrollado a lo largo de esta unidad lo que es la historia y la salvación, entonces vamos a trabajar una infografía sobre las diferentes etapas de la historia y la salvación, la formación del pueblo de Dios. Entonces, aquí los chicos van a tener los criterios, nosotros le vamos a decir, mira, para nosotros evaluar, vamos a tener esto, ¿no? Presentas de manera creativa, has organizado la información de manera pertinente, Le damos los criterios que vamos a evaluar a los chicos y está en el libro, ¿no? Entonces los chicos al momento de diseñar su trabajo, su producto final, ellos tienen que tener en cuenta esos apuntes, esos criterios. Estos criterios a mí como docente me sirven para poder desarrollar mi rúbrica. Eso es algo que también no teníamos muy conectado en la colección pasada y que este año sí las tenemos aquí muy enmarcadas, la aplicación de nuestros instrumentos de evaluación, en este caso la rúbrica. Entonces la rúbrica nos va a permitir ya establecer cómo está avanzando nuestro estudiante y cuáles son las situaciones en las cuales yo tengo que tomar conciencia para aplicar una retroalimentación. Después de esto ya viene el momento de encontrarnos con Dios a través de la oración
una canción y un compromiso que los chicos van a poder establecer, ¿no? A partir de toda esta reflexión. Entonces, esa es la manera en que nosotros estamos proponiendo la parte del revisar y celebrar en esta presentación de la nueva colección de los textos escolares, ¿no? Entonces, un poco a grandes rasgos, esa es toda la presentación de un poco de la parte, llamémosla digital, perdón, física y digital de la propuesta que nosotros tenemos ahora, ¿no? Es importante decirles también que cuando el chico compre el texto escolar, él va a recibir en la contratapa su código de acceso, ¿no? Entonces, cuando él llegue a casa, ahí va a seguir las instrucciones y va a poder habilitarlo a un correo electrónico. De repente, algunas instituciones educativas tienen los correos institucionales, ¿no? Donde normalmente está el DNI del chico, el arroba y el enlace del colegio, ¿no? Entonces, pueden aplicarlo y pueden aplicar su código desde allí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el código solo se habilita a un correo electrónico y que tiene una duración de todo un año, ¿no? O sea, es como una membresía que se habilita por todo un año. Terminado el año, se deshabilita, ¿no? Entonces, una de las ventajas también de esta plataforma es que se puede trabajar de manera online y offline. ¿A qué me refiero con online? No, es que si yo primero lo descargo desde puedo trabajar con mi celular, con un iPhone, puedo trabajar con una tableta o puedo trabajar con mi laptop, ahí puedo descargar el apps de Blink Learning, ¿no? Entonces descargo el apps y pongo mi código de acceso, descargo mi texto digital, lo tengo allí y yo puedo revisarlo en las veces que considere. Allí yo necesito internet. ¿Cuándo no necesito internet? Por ejemplo, yo una vez que ya descargué el libro, yo puedo revisar mi libro las veces que yo quiera sin necesidad de tener internet, porque lo tengo acá ya en mi celular. Es igual como ustedes también descargan un archivo PDF, etcétera, lo tienen ahí. Solo que esto no es que lo vayas a tener descargado y después lo puedas compartir, porque no se puede compartir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por un tema de protección y derechos de autoría, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es importante de que cuando el chico requiera subir sus actividades, ojo, él las puede desarrollar sin tener internet, pero cuando ya necesite subir las actividades, subir sus evidencias, necesita el acceso a internet. Como en todo, ¿no? Si necesito subir un correo, necesito internet. Pero mientras él pueda desarrollarlo, lo va a hacer y lo va a tener en su celular. Pero cuando ya quiera subirlo, va a necesitar de internet. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos porque dentro de un momento ya la señorita Ana Montes les va a explicar sobre la plataforma digital, cómo ingresar, cómo habilitar un aula, ¿no? Cómo revisar los trabajos de los chicos, qué es lo que yo puedo hacer desde la plataforma digital. Entonces, mientras la esperamos a ella, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. No sé si habrá alguna pregunta para ir resolviendo mientras la señorita Ana Montes se conecta. Sí, indicamos a los sacerdotes o docentes presentes si tienen alguna pregunta, hacerlo a través del chat para transmitirlo a Jorge Infantes. ¿Puedo preguntar? Sí, padre, adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes, está interesante. Con respecto a los libros, son contenidos que ya están establecidos por cada grado. Y de acuerdo a la actualidad, nosotros tenemos que, por ejemplo, este año vamos a estar a distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar de acuerdo al tema que de repente nos propone Aprendo en Casa, ¿no? Porque ahí nos adaptamos, en el caso de secundaria. Bien, sí, primero de que todavía no hay una plataforma bien establecida con respecto a lo que es Aprendo en Casa a nivel de religiosa, ¿no? Es lo primero porque también se tiene que ir estableciendo de acuerdo a la prioridad que vayamos dando a los conocimientos. Ahora, los contenidos que ya están desarrollados dentro del texto escolar son los que se proponen dentro de los desempeños y que están enmarcados un poco a situaciones cotidianas y reales que viven los chicos, ¿no?
yo le puedo dar después un sentido diferente, porque de repente tiene como punto de partida alguna situación cotidiana que los chicos la viven en el día a día, pero yo que estoy ahorita en esta coyuntura del COVID, del COVID-19, entonces yo puedo también reorientar la sesión de aprendizaje para poderla enlazar y poderla integrar dentro de los demás contenidos que se vayan a ir brindando, ¿no? Entonces, ahora, una de las ventajas que tenemos ahora es que ustedes pueden llevar sus sesiones, pueden interactuar con los chicos con la plataforma digital, que cosa que no teníamos antes, ¿no? Antes ustedes de repente tenían el libro físico, ¿no? Y no había forma de que los chicos también lo tengan porque de repente no lo adquirieron en su momento y era un poco más complejo, ¿no? Cómo yo podía compartir de repente algunos temas con ellos, cómo hacía para que ellos hagan seguimiento o puedan ver. Era un poco más difícil. En cambio, ahora desde la plataforma digital yo voy a poder interactuar con cada uno de ellos. Entonces, lo que yo sí tengo que hacer es también después, cuando ya podamos tener una propuesta de Aprende en Casa, ir integrando estos conocimientos para que también nosotros vayamos respondiendo a estos desempeños que se nos está proponiendo dentro del currículo nacional. ¿Por qué? Porque también va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a tener que hacer una evaluación general a los estudiantes de acuerdo a las competencias y al avance de la competencia. Entonces, estas competencias, acuérdense que nosotros las vamos a poder ir viendo a través de los desempeños que nosotros estamos proponiendo. Y es más, o sea, la plataforma Aprendo en Casa que de repente nos vaya a brindar, ojalá Dios quiera también, lo que es la educación religiosa, obviamente que va a seguir los desempeños propuestos, ¿no? O sea, va a priorizarlas. Acuérdense también de que si yo en un primer momento daba el 100%, ahora yo tengo que ir viendo de que la realidad es distinta y voy a tener que ir priorizando, ¿no? La ventaja también es que hay actividades que yo las puedo desarrollar en la sesión de aprendizaje misma o hay otras que las voy a poder mandar de manera asincrónica, ¿no? Ya que el niño va a tener su propia herramienta de trabajo. Entonces van a haber actividades de manera sincrónica y asincrónica, ¿no? Para que los chicos la puedan ir desarrollando en el momento. Lo importante es que nosotros aprovechemos al máximo este espacio que nos brinda educación religiosa, ¿no? No me acuerdo ahorita cuántas horas ustedes destinan, en lo normal son 2 horas, ¿no? Hay colegios que han mantenido las 2 horas, hay colegios que dan solamente religión, de repente 40 minutos y para todas las aulas de primer grado de secundaria en un momento, ¿no? Entonces hay diferentes realidades. Entonces, frente a esto, un material tanto digital nos va a ayudar mucho a poder garantizar un poco la enseñanza de los contenidos del área de educación religiosa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, no? Que no se pierdan en el camino, sino que también queremos garantizar la enseñanza de la educación religiosa. Sí, Jorge, soy el padre Arnaldo. Quisiera aprovechar este espacio para expresar mi preocupación. ¿Qué es lo que hace que el área de educación religiosa no aparezca o no se pueda todavía contemplar en Aprendo en Casa? Porque queda la competencia por desarrollar, si todavía no está. ¿Hay alguna dificultad técnica? ¿Es una cosa más de organización? Sí, padre, esa es una pregunta que nos planteamos todos, de verdad. Nosotros también desde Lima tenemos esa inquietud, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro ente rector, en este caso, sería la Oficina Nacional de Educación Católica, que es la ONDE, ¿no? Y que ellos son los que tienen las conexiones directas con el Ministerio de Educación. Y comprendemos también de que al ser un área que forma parte del currículo nacional, debería tener un espacio dedicado para el área de educación religiosa. Muchas veces se argumenta de que no contamos de repente con los recursos necesarios para tener los elementos audiovisuales y las clases que vayan a ser a nivel grabadas, ¿no? Así como vemos las diferentes áreas del currículo. Entonces, muchas veces han sustentado eso, ¿no? De que no hay los recursos necesarios y técnicos para
poder desarrollar estas plataformas. Y yo he visto que muchas ODEX han ido desarrollando diferentes propuestas que han ido compartiendo con sus docentes, pero también es diferentes ODEX, o sea, cada uno ha planteado una propuesta totalmente diferente, ¿no? Y ha hecho lo mejor posible para que se pueda dar la enseñanza de la educación religiosa de manera efectiva, ¿no? Pero esto también hace de que pues surjan muchas propuestas y al final no sabemos si están bien encaminadas o no. Y ese es el grave problema, ¿no? Entonces, nosotros igual seguimos allí en comunicación para que, y sabemos que también desde la oficina de la prelatura de Yauyos también están también ahí atrás para, y manifestando, ¿no? La preocupación, porque sabemos que son muchas ODEs las que están presentando su preocupación y su deseo de que también tenga un espacio en la educación religiosa, ¿no? No porque nosotros como iglesia queramos imponerlo, no, queremos que nosotros como área que está dentro del currículo nacional y que busca también la formación integral del estudiante y forma parte del perfil del egreso, entonces tiene que desarrollarse. O sea, bajo ese aspecto, nosotros también estamos exigiendo un poco eso. Entonces, no sabemos cómo es que se vaya a dar este año, padre, ¿no? O sea, también para nosotros es una disyuntiva, ¿no? Ahora, también hay que tener presente de que es importante de que recordar de que también cada prelatura es independiente, perdón, cada diócesis es independiente, ¿no? Eso también es importante. Entonces, también cada obispo también da los criterios que considera pertinente para su propia diócesis, ¿no? Entonces, eso también de repente puede ser, no es que sea de todo cierto, pero de repente puede ser de que no podamos unificarnos por esa razón, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, son muchos elementos por los cuales tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Ojalá que este año ya también la oficina, pues, nacional, que ya, pues, ha tenido todo un año de ir conociendo lo que está sucediendo, ojalá que ahora cuando ya se aperturen también ellos en su trabajo, nos puedan dar buenas noticias y nos puedan decir, oye, si nosotros también vamos a tener un espacio de aprendo en casa, ¿no? Pero ojalá que no sea un espacio que la vas a tener una vez al mes, ¿no? Porque a veces también puede suceder eso, ¿no? La cosa es que, oye, en el currículo nacional y también en el plan de estudio figura de que la enseñanza de la educación religiosa en secundaria son 2 horas por semana, ¿no? Entonces también, ¿no? O sea, es todo un trabajo que se está haciendo todavía, pues, a nivel de toda la Oficina Nacional, padre, ¿no? Bien, si hay algún sacerdote o docente que desearas hacer una pregunta más adicional. Muy bien, si no es así, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar pase a la coordinadora de la plataforma Blink Learning. Ella es la señorita Ana Montes, que estará a cargo de transmitirnos en qué consiste esta plataforma virtual del área de educación religiosa en base a los libros de Editorial San Pablo, y cómo funciona, cómo podemos trabajar de manera amena y cuáles son las novedades. Entonces vamos a dar pase a la señorita Ana Montes para que pueda compartir esta gran noticia para todos. Le escuchamos, señorita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bien, represento a Blink Learning, que trabaja en apoyo con la Editorial San Pablo. Y bueno, yo voy a explicar las funciones de Blink, ¿no? Blink Learning ya tiene más de 10 años trabajando en todo lo que es tecnología para la educación. Estamos en distintos países, tanto en Latinoamérica como en España, donde nació. Y ya nos hemos pues diversificado en distintos países también de Europa. Nuestra última sede ha sido en Turquía. Entonces, y ahora con este tema en el cual muchas instituciones educativas necesitan el soporte tecnológico y el trabajo en una plataforma, pues hemos sido una gran solución para estas instituciones y para el apoyo a las editoriales en su trabajo digital. Bien, voy a compartir mi pantalla un poco para poder conocer más de la plataforma. A ver, un momentito. Vamos a ver.
Bien. En este caso, observamos, esta es la plataforma, se puede decir la vista principal, para poder ingresar a ella. Cada profesor va a tener un código en el cual él va a poder crear una cuenta y esta cuenta lo va a llevar a observar el libro o los libros que él necesita trabajar en el año que corresponda. En este caso también ya cuando el profesor crea su cuenta va a iniciar sesión y así al ingresar a la plataforma pues verá este entorno, el cual yo estoy mostrando, donde vemos pues los apartados siguientes: contenido, mis alumnos, calificaciones y mis mensajes. Aquí observamos, por ejemplo, estos libros, ¿no? Los libros ya que está creando, porque hay una nueva versión en la editorial San Pablo, pero nosotros ya trabajamos con la editorial hace unos años antes ya hemos empezado con ellos el proyecto y pues también tenemos los libros que habíamos trabajado. Yo voy a presentar estos libros que habíamos trabajado porque es así como ahora se va a presentar con la nueva versión. Ahora, el profesor va a tener un apartado de contenidos y es aquí donde verá los libros, igual los alumnos. Luego, el profesor va a tener el apartado de mis alumnos, donde podrá tener también a sus aulas organizadas. Por ejemplo, si él lleva religión de primero a quinto, primero a sexto, pues él podría organizar sus aulas aquí de manera virtual y va a poder interactuar con ellos. Luego de esto vemos que tenemos otro apartado que se llama calificaciones, en el cual los alumnos que van a ir trabajando las actividades que se plantean en el libro digital y en la plataforma, pues todo esto va a volcarse, ¿no?, en un registro de calificaciones de manera automática, o puede ser que haya trabajos que el profesor tendría que calificar tal vez manualmente. En este caso, en religión, a veces pedimos que tal vez exprese, ¿no?, escriba. Entonces, es necesario también que el profesor pueda poner alguna calificación ahí. ¿Bien? Ok, voy a empezar un poquito ahondando más, voy a ahondar más en la parte de contenidos, cómo el profesor va a visualizar. Bien. Ahora, como ven, trata de ser bastante amigable la plataforma. No es que tenga que buscar un botón por allá, sino que es bastante visible, ¿no? Se ve que acá están los libros, entonces no necesitamos que el profesor sea un experto en computación o en tecnología, porque la plataforma trata de ser bastante intuitiva. Al ingresar, por ejemplo, en alguno de los libros, aquí ya vemos el ojito, y esto me lleva a la organización de los contenidos. Por ejemplo, si la editorial ya está separando los contenidos del libro en unidades, aquí va a poder observar por unidad y también los temas, ¿no? Cada uno de los temas que va a desarrollar en dicha unidad. Y, por ejemplo, vamos a ver un libro, ¿no? Acá dice libro digital. Y al ingresar, no solo va a ver como un PDF, eso no es la interacción que hay en Blink. Lo que hay en la plataforma es más dinámica en la interacción. Por ejemplo, vemos sí el libro como se ve físicamente, pero aparte, así como ahorita yo estoy presentándoles, el profesor puede presentar el libro de manera digital. Puede tal vez marcar, ¿no? O puede, si desea, resaltar. Y tanto el profesor como el alumno pueden hacer esta interacción, ¿no? Acá puede poner un texto o alguna idea que va quedando de la lectura. Ahora, estos colores se pueden cambiar. Acá dice estilo, y si desea, lo cambia al color que prefiera o resalte mejor, y también el tamaño. Bien, entonces tenemos aquí una opción. Igual con esto del resaltador se puede cambiar los estilos, eso quiere decir el color del resaltador. Y acá en la línea que estoy haciendo con el lápiz también tengo la opción de cambiar los colores para trabajar. Bien,
Y así vamos marcando, podemos tal vez poniendo una nota o un comentario a la parte del libro. Entonces vamos agregando un comentario y esto se puede ir guardando. ¿Bien? Son pequeñas notitas que se pueden ir poniendo en el libro digital. Pero aparte de esto, no sé si se han fijado, cuando estoy presentando, dentro del libro hay unos iconos que me lleva a una parte digital, ¿no? Por ejemplo, acá más abajo he visto que hay como un enlace. Entonces, ya desde el libro digital está insertado el enlace para llevarme a la Biblia o la lectura que yo necesito. Luego, si por acá en el libro van a agregar un video que se relacione al tema, entonces ya el profesor no es que va a buscarlo desde fuera, sino desde el mismo libro lo va a llevar a ver pues el video que pueda trabajar o tal vez el enlace de la actividad, ¿no? Aquí en este caso lo podría escribir, pero también lo puede escribir de manera interactiva. Por ejemplo, acá le pide leer y el alumno o la alumna pueden escribir. Y esto se guarda como parte de las respuestas que ellos van dando a las preguntas, ¿no? En este caso yo estoy haciendo como un ejemplo, algo rápido, las preguntas que se han planteado en el libro, pero lo puede hacer el alumno o la alumna, lo pueden responder desde acá. No es que tenga que enviar la foto o tenga que imprimir o luego también lo podría escribir en su libro, sí, pero también lo puede hacer de manera digital. Ahora, aparte de las actividades que están planteadas, vemos, por ejemplo, ¿no? Que hay estos iconos, pero acá están todos los recursos que hay dentro de este libro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la sesión de aprendizaje, que eso lo ve el profesor, los enlaces, los videos, hay más enlaces y más videos que se relacionan al tema. Entonces, lo interesante de esta parte es que en el contenido el profesor va a poder tener recursos para poder reforzar la parte teórica o lo que está revisando con los alumnos. Y esto también lo va a poder ver y reforzar el alumno. Ahora, al cerrar el libro, vemos que están las actividades. Y estas actividades se están guardando parte de la respuesta aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si me pide aquí alguna pregunta, en este caso había un verdadero o falso. Vamos a ver. Y acá el alumno puede responder y le va a salir una calificación. Entonces, hay actividades de respuestas abiertas como también de respuestas cerradas, ¿no? O actividades autoevaluables también. Y todas estas calificaciones, todas estas respuestas, no es que queden en el aire, sino lo interesante de esto es que va a estar registrado aquí y se va a volcar en el apartado de calificaciones. El profesor va a poder hacer un seguimiento y monitoreo de todo el trabajo. Y bueno, se está gestionando desde un mismo entorno. Y eso es importante porque sabemos que los profesores, el trabajo a distancia no es tan práctico. Si, por ejemplo, necesitan, a veces usan el WhatsApp, a veces usan el correo, y se llena pues toda su bandeja de tanto trabajo, o se llena su celular de tantas imágenes. Todo eso es un ahorro de espacio, de tiempo y de gestión también para el profesor, para que todo lo pueda manejar desde este entorno. Entonces se va guardando la información aquí y lo tiene todo organizado y gestionado, ¿no? Esto es con respecto a los contenidos, que va a tener recursos, va a tener actividades, que esto luego va a hacer una interacción con sus alumnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos que va a ver esta interacción con los pequeños o las pequeñas a veces que están aquí en su aula virtual y los profesores le quieren enviar un mensaje. Pues ya tiene sus aulas y solamente envía el mensaje a toda el aula y si desea le anexa un archivo. También puede, por ejemplo, crear tareas. Entonces,
puede ser que seleccione del libro alguna parte para él sea una tarea y busque algunos ejercicios que algunos de todo lo que hay en la plataforma, pues escoja para tarea. Entonces, él pone tarea y esto se va a volcar para la mensajería de los alumnos. Aquí puede poner una fecha límite, aquí para la hora de entrega también, si desea, y acá lo enviamos. Entonces, se envía a toda esta aula. Aparte de esto, también se puede ser personalizada la tarea. O sea, yo puedo escoger qué alumnos van a tener una tarea y se puede diversificar, ¿no? Entonces, eso también es lo interesante. Se personaliza el trabajo porque no todos a veces avanzan al mismo ritmo. Entonces, también se puede hacer de esta manera. Otra cosa más que se puede trabajar en las aulas es que, por ejemplo, ya he creado un aula y yo puedo crear más aulas. Por ejemplo, si llevo 5 grados, tendría que crear 5 aulas. Y se puede generar con código, o si el colegio trabajara con Google Classroom y ya tiene generadas las aulas, solo se importarían las aulas desde Google Classroom. También estamos con Microsoft Teams, entonces también se puede sincronizar ambas plataformas, ¿no? Con Blink Learning, se pueden trabajar. Y ambas están dialogando bien. Y, por ejemplo, si en Google Classroom yo tengo mi Drive y tengo una carpeta, pues aquí también estaría mi carpeta de Drive compartiendo con mis alumnos. O, por ejemplo, en Microsoft Teams también estaría acá. Entonces, hay una interacción tanto de los profesores con los alumnos desde Blink con las plataformas que ahora se están usando, en este caso Microsoft y Google. Bien. Ahora, las calificaciones. Vemos que a veces puede salir en números, como también puede ser en letras. Ahora, sé que no todos los grados se están calificando con números, entonces también se puede calificar o hacer que el sistema de calificación cambie con letras y se use el de letras. Bien. Entonces, todo lo que ellos hagan van a salir en letras. Y esto va a volcarse en calificaciones. Por ejemplo, aquí observamos, vamos a irnos a calificaciones. Y vemos que se va a armar un registro. Como yo ya tengo mis aulas, automáticamente se arma un registro de todos los alumnos que tengo en cada aula. Y cada uno de ellos va a hacer una actividad, como hemos visto. Y yo como profesora voy a poder hacer un seguimiento del trabajo y este registro se puede descargar luego en un Excel. Entonces, no es que quede solo en la plataforma, sino que esto va a ser un registro que se puede descargar y ya el profesor lo puede gestionar para algún registro oficial que tuviera. También se puede hacer un seguimiento por alumno o alumna. Si yo ingreso a uno de ellos, yo voy a ver el avance de cada uno de ellos también. Va a formarse de una manera gráfica, cómo están evolucionando, como, por ejemplo, en qué tema están más bajos, en qué tema están mejor. Y esa es una información muy interesante para un profesor. Y bueno, como estamos, así sea presencial o sea a distancia, es muy importante esta información. Aquí también tenemos, por ejemplo, cómo está trabajando mi alumna Catalina en el tema 1. Entonces, ella hizo el 33% solo de la primera parte, no me ha completado dos puntos, y bueno, me ha completado este tema. Entonces, yo puedo hacer este seguimiento y la plataforma me va dando esta información. También de qué fecha, en qué hora y en cuánto tiempo ha realizado la actividad. También me da esta información y luego sale un promedio de cada tema. Aquí yo puedo hacer un comentario y mandarle pues tal vez que mejore o decirle que muy bien, ¿no? Dependiendo de lo que yo creo que necesita reforzar o felicitarla por el trabajo. Voy a guardar la información y se graba. En este caso, es así como se va a ir armando toda esta información que los alumnos van a ir trabajando, ¿no?
Aquí, por ejemplo, si sale una calificación, entonces yo voy a detectar dónde está este trabajo. Si el profesor o la profesora quiere ver cómo ha trabajado y quiere ingresar a verle el ejercicio, pues acá era un colorea, entonces va a poder ver cómo lo ha hecho mi alumno. Y también podría hacerle un feedback, ponerle un check o tal vez un mensaje y decirle muy bien, ¿no? Entonces, hay un feedback que también se puede hacer con la plataforma, ¿no? Si quiere ver cómo ha hecho el verdadero o falso, puede entrar y mirar. Y si por ahí también igual quiere hacerle una observación o decirle que está bien, ¿no? Entonces, se puede hacer este trabajo de manera digital. Ok, como hemos visto, entonces, esta plataforma es una plataforma de gestión de aprendizaje, donde el profesor y el alumno van a poder interactuar, donde está gestionado los contenidos. No es que solamente se tenga contenido, sino que estos contenidos tienen actividades interactivas. Y las clases, en este caso, los alumnos van a poder desarrollar y el profesor va a poder gestionar sus aulas y organizarse. Luego, cuando mis alumnos están trabajando, yo puedo hacer seguimiento a través de las calificaciones de la data que me va arrojando el sistema. Entonces, aquí ya tenemos gestionado y organizada la información. Y bueno, tenemos nuestro apartado de mis mensajes también, ¿no? Donde se va a ver toda la información que yo voy teniendo o la comunicación que tengo con los alumnos. Aquí también se va organizando. Bien, ahora, entonces, si existiera alguna duda, pregunta, igual estoy presta a escucharlos. Si algún participante desea hacer una consulta o tiene alguna duda, puede realizarla a través del chat o utilizando el micro para poder. Carlos, buenas tardes. Habla el padre Felipe de Guarochirí. Padre, buenas tardes, le escuchamos. Quería una consulta. ¿Se necesita internet para poder ver, descargar, para trabajar toda la plataforma? Ok, bien. El acceso que acá no tenemos internet. Bien, padre. Bueno, le contesto, ¿sí? Con respecto a su pregunta, la plataforma tiene también un funcionamiento online como offline. Eso quiere decir que puede descargarse como una aplicación en algún dispositivo. Puede ser una laptop, una PC, una tablet o un celular. Si descarga el niño, la niña o el profesor o cualquiera quiere descargar la aplicación, la puede descargar, pues claro, la primera vez necesita internet, la primera vez para hacer toda la descarga. Y esta descarga es una aplicación que es Blink Learning. Y luego, ya cuando ha descargado los libros que va a llevar el niño, la niña o el profesor, ya en la segunda vez o tercera vez va a poder abrirlo y hacer las actividades como yo he hecho sin necesidad de internet. Pero si quiere que esa información que el niño ha desarrollado vuelque la información al profesor, este dispositivo donde trabajó este niño o la niña tiene que tener luego una conexión a internet. Luego, y esto va a ayudar a que se sincronice, ¿no? Y toda la información que avanzó sin internet se vuelque al apartado del profesor, ¿no? Para que ya el profesor tenga un seguimiento. Pero lo bueno es que te permite en algunos momentos usarlo sin internet. No sé si he podido responder a la pregunta. Gracias. Sí, solamente si el alumno puede trabajar en su computadora sin internet y luego ya cuando quiere enviar necesita solamente el acceso para enviar el trabajo, ¿no? Claro, en este caso, cuando el alumno trabaja sin internet, luego la computadora o la laptop donde esté trabajando necesita que la conecte en un momento a internet para que actualice toda la información. Es como cuando tenemos el celular sin internet y estoy escribiendo el WhatsApp.
¿no? Pero no le llegan los datos, no le llega el mensaje hasta que mi celular tenga internet, recién le llegan todos los mensajes, ¿no? Algo así funciona. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Algún otro participante desea hacer uso de la palabra? Aquí en el chat he visto una pregunta de Miss Maribel Mendoza. Sí. Dice, ¿cómo tenemos la clave los profesores? ¿Tenemos que suscribirnos o comprar el libro o registrarse en la misma plataforma? En este caso, para poder tener acceso a la plataforma, es necesario trabajar con los libros de San Pablo para que la editorial le envíe un código y pueda ustedes acceder a la plataforma. ¿O algo más quisieran? Sí, Miguel Guapaya nos pregunta o nos pide, ¿podría mostrar mediante un ejemplo visual el uso de esta plataforma desde Microsoft Teams? Para poder enseñarle cómo funciona con Microsoft Teams, necesitaría yo tener un correo de Microsoft Teams y tener una cuenta en Microsoft. No le podría explicar en este momento, pero tenemos un canal de YouTube donde se explica, por ejemplo, un video donde explica cómo puedo yo sincronizar Microsoft con Blink Learning. Si desea, puedo buscar el video y lo agrego al chat para que lo puedan visualizar, porque es muy sencillo, ¿no? En este caso, les doy unos pasos y luego le comparto el video, ¿le parece? En el primer paso, si ustedes están trabajando con Microsoft o Google, el correo con el cual se registran a Blink debe ser el mismo correo, el de Google o de Microsoft. En este caso, si fuera Microsoft, me voy a perfil y me va a salir, en este caso no, porque yo ya tengo una cuenta de usuario, pero cuando yo pongo iniciar sesión, me voy a ir a otro espacio para explicarle. A ver, un momentito. Déjeme salir de acá para ir a otro apartado para explicarle. A ver, un momento. Voy a ir a una ventana distinta para que no me confunda acá. Bien, voy a compartir. Ok, estoy compartiendo una nueva ventana para que no se confunda con la que ya tengo abierta. En este caso, por ejemplo, cuando entro a Blink Learning, si ustedes tuvieran ya una cuenta en Google Classroom o Microsoft Teams, cuando se crea la cuenta, lo podrían loguear con Cuando ya tengo la cuenta, acá tengo, por ejemplo, puedo loguearlo con Google o logueo con Microsoft. Bien, entonces cuando yo voy a crear, o ya aquí pongo, lo logueo con Microsoft. Ese es el primer paso. O sea, primero tengo que crear mi cuenta en Blink y luego logueo esta cuenta con Microsoft. Luego me va a pedir los permisos. Así como que dice, Blink quiere acceder a tu cuenta de Microsoft y tiene que aceptar, ¿no? Todo ese proceso y ya luego aparece, van a aparecer, por ejemplo, si ustedes tuvieran cuenta o tuvieran las clases ya creadas en Microsoft, pues podrían jalarlo desde Microsoft Teams. Pero necesitan primero loguear el correo con el cual ustedes están trabajando con Microsoft Teams. Bien, ese sería el primer paso. Ahora, luego de esto, yo les voy a compartir el video con el cual explica en detalle lo que pueden ustedes trabajar. Tenemos aquí, por ejemplo, un canal de YouTube de Blink Learning, donde, a ver, déjenme revisar. Y bueno, cuando yo ya hago este logueo, esta sincronía con ambas plataformas, pues puedo acceder desde mi OneDrive, puedo tener una carpeta compartida con Blink también, ¿no? Eso también es lo interesante. A ver, déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí. Pero, si no, acá en mis tutoriales.
por ejemplo, importar clases de Microsoft Teams. Entonces, hay tutoriales que les va a poder explicar, ¿no? Cómo puede importar las clases, ¿no? Paso a paso de cómo se importa. Importar clases, luego copiar la clase y te va dando estas pautas. Yo lo voy a compartir para que ustedes puedan darse una idea y si ya estuvieran interesados en el trabajo, pues hay una capacitación para ello, ¿no? Para que puedan ustedes conocer más a profundidad. Voy a compartirlo en el chat. Voy a compartir el tutorial para que puedan tener un proceso, ¿no? Pero como le digo, como yo no tengo... Sí. Sí. ¿Habrá alguna duda, consulta adicional por parte de los participantes? Solo comentarles, estimados sacerdotes, docentes, presentes, la plataforma es bastante interesante porque no requiere, para poder trabajar, tanto para el docente como para el alumno, no requiere de uso de internet o estar conectado a internet, como puede ser el aula de Classroom, ¿no? Que si yo necesito subir o estar trabajando alguna tarea, necesita sí estar conectado a internet, ¿no? En este caso, esta plataforma, si lo tiene descargado en celular, tablet, laptop, PC de escritorio, pues no es necesario que esté conectado a una red de internet. El alumno, el docente lo puede trabajar, puede hacer las tareas el alumno, el docente puede revisar, puede agregar algunas tareas y cuando ya pues desea enviar el docente a los alumnos o el alumno desea enviar la tarea al profesor, puede activar datos o conectarlo a internet, ¿no? Esa es la facilidad que nos trae y puede ser trabajado sobre todo en las zonas de la serranía donde pues la señal de internet no es muy fluida, ¿no? Entonces esperemos que les haya servido bastante esta información y pueda ser de interés de todos ustedes para poder trabajar, reforzar el área de educación religiosa que todos buscamos pues sea siempre para bien de todos, ¿no? Muy bien, agradecemos a la señorita Ana Montes por la explicación. Cualquier duda, inquietud, estamos aquí para poder responder. De igual manera agradecemos a Jorge Infantes por el tema de los libros del texto de educación religiosa. Vamos a dar pase al licenciado Eber Quiroz para que dé las últimas palabras de agradecimiento. Profesor Eber, le damos pase, por favor. Le escuchamos, profesor. Gracias. Hablar, sí. Hola. Le escuchamos, profesor. Sí, sí, Carlos. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, esta novedad quizás de repente, pues como primera información, puede haber quedado dudas que no se han manifestado, pero estoy por seguro que Carlos y la señorita Ana nos va a seguir acompañando para cualquier, digamos, información adicional, ¿no? Pues yo les agradezco a todos la participación y en nombre de padre Richard, el director de la oficina, también de Carlos, de mi parte, pues que siempre estén comunicándose para poder aplicar lo que nos han orientado hoy día estos dos grandes ponentes, ¿no? A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Eber. Damos agradecimiento también a la prelatura de Yauyos, a nuestro obispo Ricardo, damos gracias a Dios por su recuperación, por su alta, al padre Miguel Chumpitaz, vicario general, y a todos los sacerdotes presentes. Gracias por su tiempo y esperemos que esto les ayude bastante en su labor pedagógica y catequética con todos sus fieles en sus parroquias. Muchísimas gracias, Dios bendiga a cada uno de ustedes y estamos para ayudarles y servirles en lo que necesiten en el área de educación religiosa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.